¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Ahí estuve mirando fotos, es que tengo varias, pues digamos, tengo algunas, ahorita te las voy a mandar ya, inmediatamente después, pero pues porque son muy de sociedad, muy puntualmente, pero poquitas, porque lo que tengo mucho es de otras revistas, y eso sí no me gustaría, porque tú sabes que cualquier cosa con cualquier cosa pueden joder, que entonces dicen que no, es porque eso es Cromos, Bea, Semana, entonces no, porque ahí hay buenas fotos de esos, pero tengo después de más, no sé, es decir, no sé en dónde tengo, pero yo tengo más, es decir, te voy a ir mandando cuando vaya encontrando vainas, pero aquí hay unas varias, algunas. Listo, sí, señor, no hay ningún problema. Eh, Bueno, bueno, entonces demos inicio. La entrevista de Ortiz, quien fue el director de Sociedad. Eh, Francisco, pues muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. no, a ustedes muchas gracias y sobre todo porque me interesa mucho que con esa edad de esa generación todavía esté vigente y realmente consideren lo que fue no solamente Sociedad, obviamente que fue, digamos, como el momento inicial, pero lo que fue Jaime Garzón. Es decir, eso es que el país no se puede olvidar de semejante. A los que lo conocimos nos enloqueció un poquito, pero bien vale la pena. Era un monstruo, un berraco. Sí, señor. Bueno, entonces empecemos. Antes de su merced llegar a Sociedad, que si no estoy mal es en los últimos de los 89 o 90. Sí, Su merced fue el que hizo el video del himno nacional. sí, Yo cosa correcto. que no sabía, me enteré hace poco y me parece importante resaltarlo. Eh, y su merced llega en 1989 a Sociedad, pero su merced ya había trabajado con los de Cinevisión. Su merced les había hecho unos Sí, comerciales. no en realidad, lo que pasa es que la programadora, en ese momento eran programadoras, a diferencia de los Ujú. canales, eran programadoras, es decir, tenían unos horarios dentro de la televisión nacional, que era de 2 canales, y los dueños de Cinevisión eran dueños, a su vez, de una agencia de publicidad, y mi origen es dentro de la producción y dirección de comerciales dentro de la publicidad. Entonces había tenido oportunidad de trabajar también con la agencia de ellos, que eran los mismos dueños de Cinevisión, pero me conoció Paula Arenas, la hija de los dueños de Cinevisión en ese momento y de hacer publicidad. Y cuando le dijeron que se hiciera cargo de ese horario, que era un horario brutal, porque era un horario que reemplazaba, yo no me acuerdo, era una comedia muy importante de Daniel Samper y que era una comedia importantísima, Daniel Samper Pisano, con otros, ay, se me escapa el nombre, ahorita mi memoria va a ser gravísimo todo, pero le dan la posibilidad de ella trabajar y empieza ella con un cuento y a tratar de decir, y entonces de pronto me llama y me dice, mire, ayúdeme con esto. ¿Sí? Y yo dije, bueno, yo me estaba independizando hasta ahora como productor independiente de las agencias, después de haber trabajado muchísimo en las agencias. Entonces yo dije, bueno, sí, pero le ayudo, pero por Dios, hasta ahora tengo acabo de tener un hijo, me acabo de independizar, entonces pues tengo que seguir dándole a mis cositas. Y realmente esa fue la conexión inicial. Ella ya había conversado a quienes conocía, con Eduardo Arias, con Carl Troller ay hombre, y con Rafael, que era una maravilla, una persona que nos falleció, pero fue un gran escritor. Pero ella ya con ellos estaban tratando de hacer televisión, pero no habían hecho. Entonces me llamaron a mí para desordenarlo aún más. Ok, ¿cuál fue la primera idea del programa? Porque Interesante según lo que yo pregunta. tengo entendido es que cuando llegó Jaime, la idea cambió completamente. Totalmente, digamos totalmente, pues porque se presentó. Pero la idea original era utilizar la televisión, porque ellos tenían dentro de la programadora de entonces un noticiero, entonces tenían muchísima información. Entonces era utilizar la información y que nosotros realmente la trastocáramos, ¿sí?
que si hablaba, digamos, voy a poner un ejemplo tonto, pero si había un discurso en ese momento sí, uno muy, muy puntual, que era del general Daza, el director del DAS, y Amparo Grisales en una novela que estaba haciendo, entonces ponerlos a dialogar, donde generalmente se creara una coherencia y causara, pues de alguna manera, ni siquiera podría decir una crítica, sino un humor. Es decir, que la gente tuviera la facilidad de reírse de la manipulación que hacíamos con los materiales grabados. Ok. En ese momento quien presidía la presidencia de Cinevisión era Yolanda Canal, Yolanda Canal, sí, la mujer la y la mamá de madre. Paula Arenas. Sí, 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 sí. ¿Qué papel tuvo ella ahí en esa producción? Caramba, se la jugó. Ella ya, digamos, a Paula, su hija, la llaman a darles realmente un horario que era, por Dios, que era un horario con el que ellos tenían unos recursos como conseguir y una imagen que mantener. Y ella, con todo el valor del mundo, le dice a Paula, Paula me dice a mí, hablamos con todos y empezamos a trabajar en este proceso tan complicado. Y cuando terminamos el primer experimento, que eso también tiene una historia, que después, si tienes tiempo, te lo puedo contar. Por Dios, cuando sale ese material, todos nos queríamos morir. Es decir, no sabíamos qué habíamos hecho, era una locura absolutamente todo. No, ninguno quería, estábamos muertos del susto, muertos de la pena con Yolanda. Y Yolanda, de una manera absolutamente increíble, se la jugó por el proyecto. Y dijo, porque en un momento dado, cuando se lo presentamos a las personas que eran digamos, los comerciales dentro de la empresa, los que tenían que vender la pauta publicitaria, le dijeron a ella, que en ese momento estaba presidiendo la programadora, que no, que eso sí no tenía ninguna posibilidad de ir a ninguna parte, que eso pues que era, que no había ninguna posibilidad de venderlo, que era horrible. Y sin embargo, ella se lo jugó y nos metió en el cuento. Ok. Una mujer maravillosa, una mujer que, carambas, con un valor brutal para jugar con eso. Que además tenía que verse mucho porque era la que tenía toda la responsabilidad en ese momento, ¿no? Claro, Cualquier claro. cosa legal era ella. Sí, no, totalmente, totalmente se la jugaba. Tanto es así que en un momento dado nos tocó en ese momento ir a Inravisión, me acuerdo muy bien con Paula, me está haciendo recordar cosas, donde había una junta, es decir, había una junta de programación que más allá de algunos funcionarios de la televisión pública en ese momento, pues Inravisión, tenía una representación si no estoy mal, me puedo equivocar, de la iglesia, de la familia, de una cantidad de cosas. Entonces nos tocó ir a hablar sobre lo que pensábamos hacer. Y nos decían, bueno, pero eso no va a tener problema político. No, 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 solamente vamos a molestar con lo que hablen unos y con lo que hablen los otros y con no sé qué. Y eso pues porque en ese momento ni siquiera creo que no nos había aparecido Jaime Garzón. Entonces, eso fue otra apuesta que se dio muy grande, doña Yolanda. Em, ¿Cómo llega entonces Jaime Garzón ahí? Esta es una historia bonita. Empezamos, digamos, hicimos unas primeras grabaciones. En ese momento tampoco, qué pena, aquí hay muy nombres que tengo perdidos, pero digamos, no, empezamos a editar, a coger material del noticiero y a editar y a crear y a darle otra mirada, es decir, a darle otro contexto absolutamente claro a lo que estaba diciendo cualquier persona o cualquiera de las personas de nuestro medio, siendo políticos o siendo artistas o siendo deportistas o siendo lo que fuera, pero que fueran reconocidos. Tanto, tanto es así que me acuerdo que yo tenía la experiencia publicitaria, entonces dije, bueno, esto es facilísimo, por Dios. Y empiezo yo en ese momento, precisamente por eso le hablé del general Daza, que siempre decía que era la misma cosa del narcotráfico, los problemas del narcotráfico. Y entonces nosotros lo poníamos a él con una canción de fondo que decía, se lo voy a decir, se lo voy a decir, se lo voy a decir.
y entonces alguien hablaba de alguna vaina que no era. En este caso era digamos, un actor, una persona que tenía una experiencia, frente a las cámaras. Y entonces él respondía, les vamos a decir que estamos en problemas porque Estados Unidos no sé qué. Entonces volvíamos y poníamos la canción. Era mezclar, era generar un, un, un desorden, realmente, un desorden, pero con connotaciones de comunicación clarísimas, porque el rigor publicitario lo lleva a uno a hacer en pequeños minutos, segundos, o en muy pocos segundos, pues a crear un concepto y una comprensión. Y cuando empezamos a hacer eso, me di cuenta que yo llevaba como 4 días con un agente del noticiero tratando de hacer eso, y no habíamos hecho sino 30 segundos. Entonces dijimos, miércoles, aquí necesitamos al personaje. Entonces ahí fue donde entra este español para que nos uniera lo uno con lo otro. Entró el español y tampoco lo logramos. Entonces, en un momento dado, y antes de arrancar a grabar en estudio, ya habíamos utilizado muchísimos, habíamos utilizado a Amparo Grisales, a Pacheco, bueno, a todos la gente pública que hubiera salido en ese momento. También me acuerdo tal vez bueno, de algunos políticos, naturalmente. Y yo dije, esto es imposible, necesitamos un conductor. Yo decía, ahí entendí cómo, por ejemplo, Gloria Valencia o Pacheco, pues hacían los programas y no se hacían solo los programas, sino que es que ellos hablaban en media hora, ellos hablaban 20 minutos y el programa era realmente de 10 minutos, por llamarlo de alguna manera. No eran documentales, no eran nada, sino que se hablaba y todo esto. Y se me ocurrió pensar en que no fuera un reconocido, pues porque como ya habíamos visto, ya empezábamos a sentir cuál era el camino que estábamos tomando, que fuera a través de un teléfono alguien que pudiera imitar voces con el cual hablábamos. Entonces nuestro presentador sería ese teléfono y la persona que estuviera al otro lado de la línea, fuera mujer, hombre, lo que fuera, pero que fuera una sola persona que fuera capaz de imitar voces y de entender los contenidos de las voces que imitaba. Y ahí Eduardo Arias nos dice, hombre, yo conocí en la prensa, creo que la prensa era en ese momento el periódico donde había estado Eduardo, tal vez o algo. Yo conocí en la prensa a una persona, se llama Jaime Garzón, un tipo fuera de serie que a veces habla igualito al que quiera, imita al que quiera. Ese tipo es un bárbaro. Entonces le dije, bueno, lo llamamos. Y empezamos a buscarlo. Empezamos a buscarlo y esa primera vez fue relativamente fácil, lo conseguimos. Hablamos, estábamos Paula y yo muy tarde, eso quedaba en la 72, la programadora, dentro de la casa, y lo citamos a X hora, pero era como las 9 de la noche, una vaina así pues, complicada, porque él no podía ir antes. Y entra este personaje por la puerta, y lo primero que nos pega es un vaciadón. Nos dice toda clase de cosas burlándose. ¿Cómo le ocurre? ¿Ustedes qué hacen trabajando acá? ¿Y esta vaina para qué? No, hombre, es que estamos buscando. Y nos dijeron que usted podía, y él nunca nos imitó a nadie nada, sino nos pegó un vaciadón en todos los tonos y con todas las características de los personajes que asumió en media hora, por decir cualquier cosa. Quedamos aterrados. Yo quedé absolutamente aterrado. Yo nunca había visto un talento parecido a eso, pero él no estaba interesado en eso. Y Paula también, quedamos completamente desconcertados. Entonces, en ese momento, digamos, ya en nuestras cabezas empezamos a entender, y yo claramente a entender, que si uno tiene esa interlocución, si tiene ese conductor, si tiene esa inteligencia, si tiene esa capacidad, pues ese es el tipo. Entonces, el programa sería, que era de media hora, sería 20 minutos de él, y 10 minutos de ediciones de la bomba atómica y de los gringos o lo que fuera necesario en ese momento. Entonces quedamos convencidos y felices. Y empezamos a buscarlo y ya se nos cerraba la posibilidad. Ya teníamos que realmente empezar a grabar porque teníamos que salir al aire porque si no se incumplía, como usted bien lo dice, con el Estado. Y se nos desapareció. Se nos desapareció absolutamente, no nos interesaba nada, nunca nos contestó, nunca nadie pudo.
Entonces empezamos a buscarle amigos y amigas que tenía. Él había trabajado en la campaña de Andrés Pastrana. Entonces, y lo de la prensa, que era donde lo habían conocido, pues era pues me imagino, era de la familia Pastrana también, no la manejaba la familia Pastrana, no sé si eran dueños o no. Y entonces empezamos a buscar quiénes lo conocían para poder en su momento volver a hablar con él y decirle cualquier cosa. Empieza a pasar el tiempo muy angustioso para nosotros, porque si no, no hubiéramos tenido programa y ahí sí hubiera sido el acabose para la Cinevisión, para Yolanda, para Paula, para mí, para todo el mundo. Y de pronto volvió a aparecer a través de unas personas. Hoy Glorisa Ramírez, una de ellas, que era amigo de ella, de él, en fin, una serie de cosas, nos lo pudieron contactar. Dijimos, estamos interesados en hacer esta cosa con usted. Entonces me dijo, y lo que tenemos que hacer es un piloto. Me dice si quieres que lo acorte o de alguna cosa. Bueno. Bueno. Y queremos hacerlo con usted. Pues ya no con teléfono, sino con él, con esa cara, con esos dientes, con esa locura que llevaba encima, porque era un saco siempre puesto al revés, todo, y la mochila, su mochila Aruaca, que no la perdonaba. Y nos dijo, sí, pero ¿cuándo grabaríamos? O no sé qué. Yo dije, pues tal día, pero entonces hagamos una reunión. Entonces empezamos a hacer una reunión al otro día o a los 2 días, citamos, ya estaban Eduardo Cal, Rafael Chaparro, todos, de alguna manera, y empezamos a hablar del tema, de lo que queríamos hacer, y el tipo como que sí estaba jugando, pero como que no nos hacía caso, estaba dedicado a otra cosa siempre, pues no sé si había celulares, pero si hubiera habido un celular, él le hubiera estado hablando todo el tiempo por teléfono. Entonces, apenas se terminó esa reunión, yo dije, me muero del susto de solamente contar con este personaje. Le voy a pedirle, no sé ustedes qué piensan, pero voy a pedirle a él que si conoce a alguien que lo pueda acompañar en el set. Ya teníamos al español, ¿sí? Pero yo quería era engancharlo a él. Entonces se me ocurrió que una manera de engancharlo es decir, hombre, ¿usted con quién quisiera estar en el set para poder hablar y tener conversaciones sociopolíticas desde donde la miren? Allí empieza uno a conocer gente alrededor de él que es maravillosa, se me está entrando. Entonces en ese momento dice, y esta es una anécdota más de las muchas de él, pues así empezó, todavía no éramos ni amigos, pues. Dice, sí, yo tengo una amiga que me gustaría y que es muy buena para esto y ha tenido experiencia y no sé quién. Y cómo pues, a mí me pareció lógico porque si era en la prensa, pues ellos también tenían datos y mensajes que era otra programadora, pues los de la prensa, pues, o digamos, los Pastrana. Entonces yo dije, sí, entonces hablemos con ella, entonces denos el nombre. Entonces nos dijo, no, yo la consigo, Elvia Lucía Dávila. Bueno, el caso fue que empezó a conseguirla, no la consiguió, y me la hizo llegar para hacerle un casting, y ella llegó, y yo dije, no, pues maravilloso, es decir, no tengo que hablar con ella. Si esto es lo que me sienta a mí al otro personaje, pues no importa lo que ella sea, la voy a sentar. Pero además de eso, era una mujer maravillosa, atractiva, completamente opuesta a él, porque era una mujer pues que no era de mochila arahuaca, sino más bien como que venía tal vez casi que de estudiar de Estados Unidos, porque creo que había vivido en algo en Estados Unidos. Y dije, esta es. Bueno, entonces ahora empezamos ya ahora sí a trabajar porque ya teníamos que ir a grabar. Y cuando íbamos a ir a grabar, el español que teníamos nos dijo, no, yo no voy a trabajar con esta gente. Esto no puede ser, esto es imposible. ¿Pero qué están haciendo? Yo soy un tipo serio, yo no puedo aparecer en esta vaina. Entonces nos renunció el español. Entonces nos tocó irnos a grabar con Elvia Lucía Dávila y con Jaime Garzón en un estudio. Nunca habían entrado a un estudio de estos locos. Y empezamos a grabar el primer capítulo, que fue pero absolutamente alucinante. No teníamos sino una cámara, por eso le teníamos que decir pare. Y entonces cambiábamos la cámara de movimiento y ahora siga. Bueno, y de ahí sacamos la personalidad de Emerson de Francisco, que era la burla aún de Francisco, de Pili, que era llamemos
tratando de hacer una caricatura de Pilar Castaño, ¿sí? Entonces era Pili, y nos sentamos a empezar a trabajar y a darles algunas líneas, y ya teníamos montado como el resto del programa, entonces ya teníamos de qué hablar. Entonces aquí habla DAS, aquí habla no sé quién, aquí hay unas bombas de guerra, aquí, bueno, todo lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, estamos hablando de 1980, 90, 89, 90, la verdad. Y bueno, y se nos fue, y empezamos a grabar, y la primera, no habíamos terminado de grabar el primer capítulo, y eran una cosa así como las 10, 11 de la noche, y se me metieron a mí en la unidad móvil, porque a pesar de que lo grabamos en una productora, estábamos switchando y estábamos manteniendo toda la operación desde la unidad móvil amarrada. Y me dijeron, bueno, ya nos vamos. Así que nos vamos, es que tenemos que grabar otro programa, porque yo no puedo no tener un respaldo de 15 días para poder hacer algo, porque si nos van a echar a todos, pues ellos tienen que salir por lo menos 2 veces, pues para que no tengan problema. No, en la enfurecida fue absolutamente brutal. Pero yo creía que esto era más divertido, yo creía que en estas vainas se tomaba trago, yo creía que esto no sé qué, desde cuándo, que nos pegó un vaciadón a los que estábamos en la unidad móvil, que sé cuándo, pero logramos convencerlo de hacer dos capítulos. Y cuando terminamos, no me acuerdo a qué horas habremos salido, a las 2, 3, 4 de la mañana, no tengo ni idea, les dije, hombre, estén preparados, porque ustedes van a dar mucho, mucho de qué hablar si se siguen manteniendo en esta onda, en esta compinchería, con esta inteligencia, con estos debates que nos hacíamos, porque a pesar de que estaban digamos, quienes lo escribían, que se escribía era por el camino, con Carlos, con Eduardo y con Rafael, pueden tener mucho, mucho éxito, cuídense de eso. Bueno, entonces ese fueron mi punto. Terminamos de hacer el primer programa, salió al aire, lo hago en resumen, a la semana siguiente sería. Y después de que salió ese primer programa, que salió un miércoles, creo, salió un miércoles, ellos tenían los habían invitado, o Jaime le había invitado a ella a una cosa de José Luis Perales que iban a hacer en la Plaza de Santa María. Pues un concierto de José Luis, no, Perales, no, mentiras, de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Sí. Y cuando entraron a la plaza, empezaron a ver que la gente les señalaba con el dedo hacia arriba, unos lo aplaudían, todos se sonreían, todos los conocían. Y Jaime se le volteó a donde Pili y le dijo, miércoles, ese flaco tenía razón. Sí, porque ya vieron el programa y tuvieron toda la aprobación. Entonces, digamos que eso nos bajó, eso nos cuadró un poquitico la cosa. Aquí muy rápidamente, otra anécdota más, como todas las de Garzón, es que él no conocía a Pili, pues sí sabía quién era y la había visto y la había saludado, pero nunca había hablado con ella. Lo que quería era conocerla y salir con ella. Y esa grabación le sirvió fue para decir, bueno, venga y vamos a donde José Luis Guerra. Y, increíble. Y de ahí arrancó todo el tema. Pero eso no lo supimos nosotros después, sino un mes después o 2 meses después. Muy loco. Pero bueno, ese fue realmente el comienzo. ¿Cómo era que se grababa? Bueno, se grababa no. ¿Cómo era que se editaba en ese entonces? Ay, Dios mío. Eso se editaba, pues, como le diría, técnicamente diríamos era como los noticieros, que era de 3/4 a 3/4, no era ni siquiera televisión de la más profesional, que era con pulgada y todo esto que podíamos salir, sino que como era de noticiero, era como hacer notas de noticiero, en 3/4. Entonces se editaba con el archivo con el archivo de Cinevisión, el noticiero Cinevisión, y ya las notas las hacíamos antes pensando en que fuera, no sé, la niña Mencha corriendo y detrás de ellas corriendo un policía. Detrás de ella corriendo un policía, pero el policía era de una escena y la niña Mencha era de otro, y entonces decíamos, ya la van a coger, ya la van a coger. O le poníamos música, lo que fuera. Tratábamos de armar unas estructuras para jugar con las ediciones. Y ellos los que tenían que hacer era conducirnos en un disque libreto a través de cada una de las notas que hacíamos. Mentiras, eso no había, pues sí, claro que escribían, pero eso nunca se respetaba, eso se discutía, cada grabación duraba, no sé, 20 horas allá metidos, porque iba gente además, muchísima gente a vernos, todos participaban, y
y así digamos, empezó a cambiar todo el concepto y era cuál era el tema que íbamos a tratar para que ese tema, cualquiera que fuera, voy a decir, la explotación del petróleo. Entonces, ok, en el estudio me llenan esa vaina de arena y me le ponen una torre y si sé cuánto, y lleven 2 exploradores y lleven un gringo que parezca gringo allá, que se queden si sé cuánto. Y las notas tendrían más o menos ese sentido, por llamarlo de alguna manera, la explotación de las cosas que necesitamos para vivir. Entonces ahí se empiezan a generar unas empatías, pero se cambia la cosa y empezamos, y se continuó, fue, digamos, partiendo de esos elementos que marcaban Jaime y Pili, y Jaime, pues naturalmente, que la estaba conquistando. ¿Cómo era el ambiente? Porque, Maravilloso. ¿cómo era trabajar con estos 5, que era el Lucía, Jaime, eh, Don obviamente Jaime. Rafael, Arias? Rafael y John James se quedaban mucho en la cosa de edición, pero estaban naturalmente, pues en ese momento yo no podía, cuando yo trabajaba en un comercial de televisión, pues eso era de verdad, verdad, con cámaras y luces, y no, aquí teníamos a duras penas una cámara que teníamos que poner en un estudio que era azul, punto. Razón por la cual, y en eso Paula nos ayuda mucho, por eso fue que pusimos, bueno, cuando definimos la sección del noticiero, pusimos el mundo ahí destruido, gandejo, espantoso. Y él era Emerson y la otra Pili era una vaina sofisticada, pero era un fondo gris medio elegantón. Por eso es que me está diciendo que es inestable la... Ah, no. Por eso es que es importante la participación después de la Toti, que era el pajarito. El pajarito, yo dije, vamos a conseguir una jaula rosada para poder generar un escenario que se ha identificado a ellos. Y cuando llegamos y estaba el pajarito, Pili le puso Toti, porque así se llamaba la novia de Jaime, o la mujer de Jaime en ese momento. Era porque como él le molestaba a ella, pues ella también le molestaba a ella, y nos pareció perfecto que se llamara Toti también. Y bueno, ahí ya estábamos todos en el estudio y empezamos a botar corriente. Claro, yo me enfurecía cada ratico, pero no podía, me ganaba el humor y lo auténtico de lo que estábamos haciendo, porque era también desmitificar la, sí, la elaboración de la publicidad, de la publicidad también, pero de la televisión, diciendo, es que la televisión se hace es así. Por eso se veían las luces, y por eso se veían los camarógrafos, y por eso se veía el maquillaje, y por eso todo es escondido, pero se hace así, no se equivoquen. Y la maquilladora, Mary Gerson. Mary Garzón era una maquilladora tal vez de mis comerciales, de mis comerciales, no digo, pues sí, cuando yo no la conocía en comerciales y toda esta serie de cosas, y empezamos con otras, yo no me acuerdo exactamente cuál era el nombre, pero también que tenían alguna experiencia, pero era una experiencia de televisión, pero en algún momento dado, por alguna razón, tuvimos que cambiar porque no podían venir, lo que fuera, y entonces llevamos a Mary digamos, de reemplazo en tanto las otras, o la otra, que no me acuerdo realmente en este momento su nombre, pues pudiera volverse a reincorporar. Y se generó un enganche entre Mary y él, que fue después absolutamente irrompible, tanto que a partir de ese momento Mary cambió toda su cosa, nunca volvió a trabajar en comerciales y en vainas de estas vainas, sino que se dedicó a Jaime y a sus programas y a sus presentaciones, porque él ya empezó a tener un reconocimiento brutal y lo llamaban a a muchísimas cosas más que solamente a la televisión, sino a hacer presentaciones en eventos y toda esta serie de cosas. Entonces ahí empezó Mary. Y ahí El empezamos a programa generar fue, algunos tipos de personajes. Dime. el ¿Mm? programa fue nominado a premios. Sí, nos ganamos, en el primer año nos ganamos, ¿cómo se llama? La India Catalina, en Catalina. Cartagena.
la India Catalina, después nos volvimos a ganar la India Catalina, y en un momento dado creímos, o digo, después ya el tiempo que estaba analizando hace poco, yo estaba absolutamente seguro que nos habíamos ganado un Simón Bolívar. Y creo que no, sino que lo que había ocurrido es que hicimos un programa ganándonos ese honor, pero parece ser que no, solamente nos ganamos India Catalina, porque era además una cosa muy local, digamos, internacionalmente era una cosa que no tenía en dónde comprenderse de la manera que lo comprendíamos los colombianos, porque nosotros creemos que lo que nos está pasando ahorita, pues sí, es un poco exagerado con respecto a todos los tiempos, pero también se vivía una cosa, en ese momento pues estábamos con el cartel de Medellín y con todos, ¿no? O sea que, y estamos hablando de hace, wow, como unos 30 años, ¿sí? Entonces Colombia tenía que contar, pero en otros lugares no tenía, es decir, hablando del programa no se podía poner a concursar en otro tema, en otro país, perdón. Sí, te me fuiste, no Que oigo. se está entrecortando un poco el audio. Entonces estoy revisando. ¿Su merced me escucha bien? Sí, está bien. Ah, sí, su Sí, te merced sí oigo. se está entrecortando. Sí, Ah, bueno, recibieron un premio, que fue en la Cine Catalina. sí, uno o dos, la verdad no tengo presente, pero creo que fueron dos, realmente. No sé, con certeza uno que entramos, estábamos en Cartagena, entramos, salimos, lo recibimos y nos fuimos todos otra vez. Ok. Sociedad dura más o menos 3 años, 3 años, sí. porque finaliza en el 93, si no estoy mal. Correcto, correcto. Eh, ¿Por qué se acaba Sociedad? Ah, caramba, qué buena pregunta. Yo creo, digamos, esto es más una reflexión, porque, digamos, no tengo una razón específica por la cual, a la cual endigarle la responsabilidad de la terminación, sino que teníamos como más oportunidades, es decir, empezamos todos a tener más oportunidades, digamos, yo seguía de alguna manera con mi producción, pero Jaime, Elvia, el mismo Eduardo, todos empezamos a tener como un relativo cansancio, por llamarlo de alguna manera, sin que es decir, no nos disgustaba, pero es que era un ritmo, en todo caso, enloquecido, pero, digamos, empezaron a generarse algún otro tipo de expectativas en cada uno de nosotros, por llamarlo de alguna manera. En ese momento, pues ya hablando también con la programadora y con todo, había dificultades para poder mejorar las posibilidades para desarrollar de mejor manera, con mayor inversión, el programa. No hablando de los personajes, sino pudiendo viajar, teniendo más facilidad en equipos, en fin, una serie de cosas, y en ese momento también tal vez se estaba atravesando por una situación que no era muy fácil. Entonces se terminó y se fue especulando con otras posibilidades. En algún momento dado, una cosa que también fue el noticiero de Cuba P, donde estaban esas otras personas, tuvieron la intención y la posibilidad de hacer algo con el equipo, pero a su vez a Jaime, por otros lados, también le estaban ofreciendo, pues digamos, cosas. Entonces se tomó un tiempito entre todos y eso nos fue de alguna manera diluyendo. Digamos, creo que no hay una causa exacta, sino que queríamos tal vez primero un poquito descansar y segundo obtener mejores recursos para poder hacer mejores cosas, ¿sí?
Me acuerdo que a Jaime sí le interesaba mucho como y empezar a hacer esto, voy a hacer cualquier cosa, no es exacto, pero pues hombre, irse a Estados Unidos y entrevistar al presidente de Estados Unidos. Mm. Sí. Digamos, estoy hablando de especulaciones, pero sí era que queríamos crecer el proyecto y con la programadora, por algunas razones internas de la programadora, las circunstancias de los cambios de televisión, pues no era el momento propicio. Y después sí, nos fuimos refundiendo cada uno en temas distintos. Naturalmente, a Jaime sí no le faltó, y con toda la razón, las posibilidades de seguir engranando y enganchando. ¿Cuál era el mensaje de sociedad? Ah, buena pregunta. El mensaje de sociedad, digamos, en su momento, era llamar la atención sobre los hechos que pasaban desapercibidos en la vida diaria, en la naturaleza normal de las comunicaciones que nos daban los medios. De alguna manera era utilizar los mismos elementos, pero decir, pero esto también puede ser posible. Es decir, lo que puede estar pasando también puede ser esto, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Digamos que eso era muy central. Era generar una crítica a los muchos elementos de muchas de nuestras historias que estaban representadas dentro del archivo del noticiero, para decir, por ejemplo, de ahí sale, por ejemplo, ¿cómo se llama? Lo mismo que antes, que eso era un noticiero que conocimos los de mi edad en su momento, y era que nos mostraban en las películas, no era en televisión, sino en las películas, cuando uno iba a un teatro, el mundo al instante. Y entonces le decían a uno qué estaba pasando en el mundo. Y entonces para nosotros era lo mismo que antes, porque entonces cogíamos el archivo de lo que decían nuestros grandes personajes, los los presidentes, o los que fueran, o las estrellas, que en este caso me acuerdo mucho de Alfonso López, lo mismo que antes era que desde Alfonso López estaban ofreciéndole agua a La Guajira. Hoy, es decir, podríamos exactamente volver a poner lo mismo que antes, porque me imagino que este gobierno debe estar entregando agua a la Guajira, que no estoy seguro que lo haga. Listo. ¿Hay un gusto por la política en Francisco Ortiz? Buena pregunta. No más, sí, hay como un compromiso conmigo, un compromiso conmigo. No en la participación política, no me siento ni muchísimo menos capaz ni me interesa de ser un hombre público en lo absoluto, pero he crecido pensando de alguna manera en las injusticias, digamos, ¿no? Y no me refiero a mí que he sido una persona afortunada, porque si bien nunca tuvimos plata cuando era la cosa, no sé, la vida lo único que ha sido es amable y grata conmigo. Yo empecé a trabajar desde los 20 años. Eh, y simultáneamente después estudié publicidad. No me gradué porque estaba trabajando. Sí terminé de estudiar, pero no me gradué. Y sí, me duele. Me interesa caramba, desde el dolor, porque a veces uno pierde la esperanza y uno no se puede dar ese lujo. En sociedad de pronto lo que encontrábamos era esperanza. Ujú. ¿Y cómo ve entonces usted que este año se cumplieron 21 años de, ¿cómo es que se dice? Ahora se me olvidó. De impunidad al caso Garzón. Hombre, yo mantengo una relación bastante buena, digamos, no muy cercana, pero bastante buena con Marisol. Y, y, y obviamente, digamos, se siguen esperando los resultados, pero se tiene la esperanza de que también se va a llegar a ellos, se van a casi seguro, a conocer esos
resultados. Y pues, y por las circunstancias, ya que esto no termina, digamos, está abierto hasta que siga, pues la esperanza nos sigue alimentando. Pero sí es muy inexplicable con todas las teorías, que uno ha escuchado. Pero ella sí está cerca a la gente que han estado muy juiciosamente trabajando en ello. ¿No has hablado con Sí, muy Marisol a amable. propósito? Sí, señor. Sí ¿Sí? pude hablar con ella. ¿No pudiste o sí pudiste? Sí pude hablar con ella. Ella, pues obviamente tiene como está muy como sobre aviso, Sí, por decirlo de alguna manera, de si yo le está comenté, es un condicionada, sí, homenaje que se correcto. le quiere hacer. Obviamente ella me menciona lo de RCN, que yo apoyo completamente lo que ella dice. Yo le dije, la apoyo porque sé que tiene razón. Em, pero, pero bueno, después encontré una manera de que no iba a tocar el tema desde Jaime Garzón, sino desde los programas. Ok, Y ya de una manera de que como Jaime es una figura muy pública, pues es imposible no poder hablar no, de muy él. público. Y hay un momento en el que se debe Sí. mencionar. No, no solo eso, sino que no solamente muy pública, sino que por Dios, si era una campana llamando la atención cada vez que abría la boca. Es decir, en donde estuviera uno almorzando, comiendo o caminando con él en un parque, pues cualquier frase que él dijera era una campana llamando a la atención, pues de lo que nos ha ocurrido. Un Sí, señor. Se personaje acaba maravilloso. sociedad y ¿qué pasa después de eso? Eh, no, no sé, empieza la gente a tomar su rumbo. Jaime empieza, creo, hace como 2 intentos fallidos, es una cosa que hizo con Navarro, no me acuerdo en qué programadora, pero en ese momento todavía, si no estoy mal, eran programadoras, estaban a punto de convertirse en canal, pero no eran programadoras. Y intenta también con RTI, es decir, lo inmediato que pasó fue que en ese momento RTI vio a Garzón, por llamarlo de alguna manera libre, y lo enganchó, lo mantuvo ahí porque eran unos admiradores profundos. El, eh, el, 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 el jefe ay caramba, ¿cómo se me escapa el nombre? De RTI, que fue un personaje que nació con la televisión, es decir, que hizo nacer la televisión en Colombia. Bueno, sí, qué pena, se me escapa, pero eso inmediatamente supo eso RTI, ¡pum!, lo enganchó. Y hicieron un par de intentos, es decir, Jaime hizo uno, yo no me acuerdo con qué programadora, y otro con RTI que no dieron absolutamente ningún resultado, paradójicamente, siendo el mismo personaje. Pasa después y entran naturalmente, ya habían hablado con Eduardo, con Paula, y entran al proyecto de RTI, que también pues se supera con creces a sociedad, porque ya había una disciplina, ya existían unos elementos, no se estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Nosotros como que nunca estuvimos tan conscientes. Es decir, uno se daba cuenta era después de que terminaba el programa de la conciencia que habíamos tenido, y eso muchas veces, la gran mayoría de las veces, gracias a Jaime Garzón. ¿Sí? Nosotros decíamos, bueno, esto hay que decirlo, pero no nos dábamos cuenta de, de lo que significaba la fortaleza que teníamos con eso. Entonces, yo peleaba con él muchísimo, entonces le decía, es que quiero decir que el ministro de Hacienda, no sé qué diablos, dije, ok, dígalo, pero cállase del asiento, porque no puedo decir, yo tengo que cuidar, es que no se nos baje el rating y que se nos siga, que nunca tuvo ratings muy alto, curiosamente. Pero entonces cáigase del asiento porque muy increíblemente, en ese momento, muchos niños nos veían. Era absolutamente increíble. Y claro, nos veían era porque él se caía del asiento. O se caía, mejor dicho, totalmente de todo. Uno de los libretistas que
que estaba ahí en sociedad, también estuvo en el proceso de Sí, Quack, sí, sí, Eduardo Arias. Eduardo ¿verdad? Arias y Paula también alcanzó a estar en un momento dado. Paula Arenas como la jefe, porque ella estaba trabajando ya con RTI en algunas cosas y estuvo también un tiempo, no sé exactamente con qué papel, pero no estuvo tampoco mucho tiempo. No estuvo tampoco mucho tiempo. Eduardo sí estuvo bastante, pues, ¿cómo se llama? Ay, hombre, nuestro amigo, el libretista, el de Quack. Bueno, eh, carambas. Bueno, que es un tuitero también fantástico. Eh, entonces empezaron a ser más disciplinados de alguna manera. Hacer mucho, obviamente era una infraestructura mucho más fuerte que la que tuvimos nosotros. Y así debería ser, digamos, está bien. Esto fue lo que... pero Eduardo sí estuvo, creo que todo el tiempo de Cuac. Eh, ¿Cuál de todos los personajes de Garzón fue el que a su manera de ver, pues más gustó? No nos solo, yo no diría sino, bueno, no solamente el que más gustó, sino el más importante y el que sí fue él, pero que no fue, pero absolutamente no tuvo nadie nada que ver con eso, fue Heriberto. Ese Heriberto era Jaime Garzón. Eso no es un personaje. Era absolutamente Jaime Garzón representándose en lo que él necesitaba decir, en cómo se sentía. Era una cosa maravillosa. Eso es una cosa que a todos los que estuvimos cerca de él nos asombró, pues conociendo absolutamente todas las posibilidades que tenía semejante tipo tan estructurado, tan talentoso, en fin, tenía todas, absolutamente todas las capacidades para hacer eso, pero me parece que lo supera por lejos con el personaje de su caja de embolar. Sí, sin duda. Y eso era él. Él y Mary fue la única que se quedó con él, digamos, ahí no había mucho equipo. Ahí ya era otra característica, ya no se necesitaba de grande producción ni de tapar nada, sino que él sencillamente le llevaran a alguien con quien hablar y, Mm. y fuera Jaime, no Heriberto. O fuera Heriberto y no Jaime, no sé. Era impresionante, pero por lejos, yo creo que no hay un personaje aquí que haya ocurrido como de esa manera y no sé internacionalmente con cuál lo podría comparar. En algún momento de sociedad aparece Margarita Rosa de Francisco. Así. Ay, Dios mío, no, pero no en sociedad, sino digamos en la época de sociedad, Jaime empieza, una vez escuchó que Margarita Rosa de Francisco, que creo que se conectaba mucho con Daniel Samper Pisano, también en su momento, pues que no estaba, pues que estaba un poco angustiada, alguna cosa, él se enteró de esa vaina y no, pues obviamente, se consiguió el teléfono, no tengo ni idea cómo, y empezó a, a llamarla y a hablarla. Y tengo entendido que se hicieron muy cercanos amigos a través del teléfono, porque eso era en España. Ella en España, mejor dicho. Y ya cuando llega aquí, tienen sí, una relación que no sé las características exactas, pero se admiraban, se respetaban, se querían. Eh, bueno, ella lo cuenta de una manera maravillosa en el libro que escribe. No sé si lo has leído, no tengo ahorita la cabeza, pero valdría la pena, porque ella, creo que sin mencionarlo a él, pero narra eso de una manera espectacular, espectacular. Sí, narra la historia del hombre detrás del teléfono. ¿No? ¿Está qué? Ah, sí. Sí, ella vio una entrevista y sí, narra como esa historia del hombre detrás Ah, sí. del teléfono. Ah, De caso. correcto, eso. Ese fue detrás del teléfono. Ella aparentemente estaba en un momento malo de, no sé, de ansiedad, de preocupación, de angustia, de cualquier circunstancia o de soledad en España, y empieza a llamarla, pues hombre, y la engancha. Imagínense uno
que fuera Jaime Garzón el que le quitara las, bueno, las angustias nunca me las quitó, las ahonda, pero las ahonda con una inteligencia que lo deja a uno maravillosamente bien, pero las ahondaba, porque cada reflexión de él era, es que era una persona que él no estaría si estuvieras teniendo esta conversación en este momento contigo, yo estaría viendo otra cosa, yo te estoy viendo a ti, te veo el pelo y te veo la biblioteca arriba, él veía otra cosa. Él siempre, ante la gente, ante las situaciones, ante las teorías, él veía una cosa que yo no sé, que los normales no podíamos ver. De eso hablábamos mucho. Él tenía una mirada completamente diferente, era lo que los separaba y lo diferenciaba de todo. Ahí en ese caso, ¿cómo eran las conversaciones con él? ¿Cuál era el punto clave de él? Te me cortaste ahí. Sí, ¿cómo eran las conversaciones con él? Difíciles, muy difíciles. Muy difíciles porque él era una persona maravillosamente y extremadamente activo, ¿sí? Enfático, y yo no hablaría de depresión, pero digamos, cuando no estaba en situación, como diría uno en televisión, el tipo se bajaba y se retraía muchísimo, muchísimo. Y era difícil realmente mantener con él una conversación razonablemente completa, larga, lo que fuera. Y le gustaba mucho salirse y le gustaba mucho, por ejemplo, quienes se lo gustaron mucho eran los editores, digamos, los asistentes. Él los convocaba, los llevaba, los montaba en el carro y les daba un paseo enorme soportándole todas las canciones y todo lo que decía, y se paraban a almorzar y era una cosa maravillosa con ellos. Pero había muchos momentos en que él se encerraba en sí mismo, cuando no estaba en los escenarios, a veces en los escenarios también, pero cuando como que descansaba de todo, no quería saber de nada, ni de nadie. ¿Y qué le Después tengo molestaba a entendido, Garzón? pucha, buena pregunta. La arrogancia, sin duda la arrogancia, la pretensión de la gente, la mentira, sobre todo en los políticos, pero es que eso lo enfermaba. Eh, eso, porque él era un buen hombre, él era un buen hombre de corazón. ¿Sí? Entonces, como que quien mentía, quien era arrogante, quien miraba por encima del hombre, no se los aguantaba. Y cuando se los tenía que aguantar, porque también se tuvo que aguantar a algunos, los manejaba y los criticaba durísimo. Porque él también estuvo trabajando con presidencia y con alcaldías y con vainas. Él tuvo personajes todos importantes desde antes de Sociedad, pero siempre en su sitio. No cambiaba por el hecho de estar con uno o con otro. Eh, el 13 de agosto de 1999, ¿cómo se enteró su merced de la muerte Uy, de Garzón? ¿Dónde estaba? estaba mi hijo, que en ese momento tendría 99, tendría unos 10 años. Eh, yo me estaba levantando para ir a trabajar y, y él, no sé por qué, estaba viendo él televisión. Y fue que nos dijo, mire lo que está pasando. Él también se estaba yendo para el colegio, me imagino. No sé cómo sería la vaina, no sé exactamente, pero me acuerdo que era la hora, pues la hora de la mañana, donde después era, pues, no sé, serían las 7, 8 de la mañana, y él todavía estaba, digamos, mirándose de ir, y me avisaron y me contaron esa, pues, y nos tocó verlo por televisión. Qué dolor, qué dolor. Sin embargo, y qué valentía, qué locura y qué valentía. Es decir, yo no sé cuándo se toma, cuándo se puede uno decidir por una de las dos o que las dos se mezclen
Y es que él tenía realmente riesgos. Seguía andando en esa camioneta, seguía estando solo, pues los riesgos eran inminentes. Él ya le había dicho a mucha gente que tenía, en ese momento nosotros no estábamos pues muy intensos, muy contactados permanentemente, pero sí muchísima gente sabía que él les contaba que estaba realmente en situación de peligro. Y siguió, y siguió, y siguió, y no iba a cambiar, mejor dicho. Eh, Hay personas, y yo soy una de ellas, yo pues no estuve en la época de Garzón, ojalá hubiera estado en esa época, eh, pero bueno, en este tema me voy a citar solamente a mí mismo, me voy a referir a mí mismo. Eh, yo soy de los que pienso que Colombia no tiene mucha memoria, Sí, porque si cierto. vemos antes de Garzón, tenemos Rodrigo Lara, Gaitán, Galán, Eduardo Maña, muchas personas que han intentado dar un cambio. Algunos dejaron un mensaje que quedan muy pocas personas, personas que al tiempo de hoy ya deben estar en una tercera edad y no son como de, mira, en tantos años y hace unos años, en tal época pasó esto, murió tal persona, dijo esto, tiene estos libros, tal cosa. Y hay muy poca gente que recuerda a Garzón como lo que era. Hay gente que se refiere a la Nora, yo pues personalmente no comparto el trabajo que se hizo ahí. Tampoco juzgo a los actores porque no, Ok. no me meto en ese tema. Pero, pero Colombia es eso, un país que tiene muy poca Muy poco. memoria, porque han habido muchas personas que han muerto, y muchos líderes, al día de hoy aún hay, y no hay un cambio real. Jaime dejó un mensaje muy bueno en los jóvenes, que era de asuman ustedes mismos. Pero, pero creo en eso. Puede que sí exista un cambio. Creo que la solución no es con violencia. Creo así como Garzón, que pues Garzón era un Sin duda. pacifista. No, no a acciones tomar. Y creo en eso, pero creo más que hay que leer. En sociedad, cuando Garzón terminaba los programas, decía, "Ay, y lean, Lean, ¿no?". señor periodista, lea. O infórmese, creo. Pues creo que era ese, señor periodista, Ujú. edúquese, más o menos, era la cosa. Hombre, eso que está hablando usted es lo que... Es decir, estoy completamente de acuerdo con lo que está planteando. A diferencia, no ha cambiado, no ha cambiado nada. Qué tristeza. Y fíjese que usted de los nombres que mencionó dentro de estas características de muertes violentas, siempre estaban era tratando de hacer algo por el país, unos más, unos menos, unos no sé qué, ¿sí? Y volvemos, se hacen unos escenarios, se nos crea la expectativa de una posible paz, pues para arreglar de alguna manera el país, y se vota que no, y se vota que no, Mm. por Dios. Es decir, Jaime lo que buscaba era la paz. Me acuerdo cuando la Constitución, él fue un absoluto promotor con las emociones completas de la nueva Constitución, porque tras esa nueva Constitución, él leía posibilidades tanto que él se encargó de traducirla a la lengua indígena, a varias lenguas indígenas. La Constitución, que fue maravilloso, pero lo hacía era creyendo que era una oportunidad. Y estamos hablando de hace ya 30 años, 30. ¿Sí? Qué tristeza, qué tristeza, qué tristeza. Y es impresionante y cuando yo me entusiasmo con lo que ustedes están haciendo, carambas, qué cosa tan bella, qué cosa tan hermosa, qué cosa tan... que Jaime haya producido esto ustedes que son unos casi niños, ¿sí?
y lo tengan en la cabeza, que fue lo que hizo con los universitarios, que fue lo que hizo con, sí, con la gente joven. Pero muchos de los que ya están por ahí también ya fueron gente joven y tampoco hubo cambio, ¿sí? Pero estas generaciones son distintas. Estas generaciones, las de ustedes, nos están mostrando por las características enormes, tal vez, de la tecnología, de las plataformas, de la comunicación, de toda esta serie de cosas tan relativamente fáciles de llevar a cabo, pero son ustedes los que realmente están cogiendo la bandera. Y lo empezamos a ver, obviamente con muchas dificultades, pero yo estoy, digamos, en eso estaría absolutamente optimista, pero lo que no estoy seguro es que me toque ya a mí, pero con que le toque a mi hijo y con que le toquen a ustedes. Es que me impresiona lo que están haciendo y me parece maravilloso, ¿sí? Ustedes me dicen que desde la universidad están trabajando en cosas como estas. Por Dios, eso no había ninguna posibilidad de que ocurriera antes. Digo, abiertamente, a través de las Sí, señor. OTTs. Ok, entonces, ¿qué pasa después de que, bueno, se termina sociedad? Obviamente, cada quien como que va y retoma sus otros proyectos. ¿Cuáles fueron los proyectos suyos? Mis proyectos fueron, no, yo tenía ya, pues desde que empecé con ellos ya había montado una productora de producción, dirección de comerciales de televisión, digamos, para distintas marcas, porque yo había trabajado en muchísimas agencias de publicidad, estaba en ello. Y en ese momento ocurrió una cosa, lo cual nos llevó a tomar una distancia con Garzón, que después me buscó y hablamos, para que me pidió disculpas por una serie de razones, que fue una experiencia sin duda importante para mí, que fue asumir la responsabilidad de producir televisión para la campaña presidencial de Ernesto Samper del Partido Liberal. Eso fue una experiencia también inimaginable. Eso es otro mundo, porque eso sí era por minutos, por horas, es decir, esto, hoy hay que decir esto, pero mañana hay que cambiarlo, en fin, esto era otra cosa maravillosa. Pues todos teníamos que seguir de alguna manera. Eso me llevó a tener sí, una discusión con Garzón, ni siquiera discusión, porque alguna vez él estaba en RTI, nosotros tuvimos que ir allá a RTI o no sé qué, en fin, a lo que fuera, hacer alguna locución o debate o alguna vaina, y se agarró conmigo, me pegó un vaciadón, nos perdimos por un buen tiempo, pero después me buscó y me invitó a almorzar, nos neciamos, yo no soy necio, pero con él era difícil a veces no neciarse, porque si pues, cuando uno ya iba con Jaime, le tocaba irse todo el día, pues, porque si no era jodidísimo. Pues. Y me dijo, hombre, qué pena con usted, pero, pero es que me doy cuenta que es que los míos son como los suyos, refiriéndose a que yo estaba, digamos, dentro del Partido Liberal, dentro de la campaña de un liberal, ¿sí? Que era el establecimiento, que no le gustaba. Él ya había estado, sin embargo, con Gaviria también y la cosa, ¿no? Pero eso fue porque no era fácil que él pidiera una disculpa y lo hizo de esa manera y con mucho respeto, pero naturalmente con muchísimo cariño. Pues es que no, pues es decir, yo era el grande, yo era el mayor de todos y tenía 32 años, creo, 33 años, y yo era el viejo. Todos los demás eran de 24, de 25, teníamos de menos, pero todos, Jaime en ese momento tendría 25 años. ¿Sí? Digo, y después cuando ya, siempre, nunca se me olvidará esa llegada a una oficina que yo tenía a sacarme a almorzar, a sacarme a almorzar. Me monto en el carro y me dice eso. Después mantuvimos algún tipo de conversaciones, pero cada quien desde su vaina, y él sí tenía ya mucho agite y mucha responsabilidad, ya tenía que viajar mucho, ya se tenía que mover muchísimo, en fin, y trabajando ya directamente con noticieros, pues que fue
cuando empezó con lo uno y con lo otro, el ritmo de los noticieros sí es también absolutamente apabullante. Pero se lo agradeceré toda mi vida, toda mi vida, que nos haya dado esa oportunidad a mi hijo, mi señora, a todos, es decir, haber compartido con Jaime, wow, eso no, pocas personas pueden tener esa sensación que estoy teniendo ahora y se me tranca la voz. Sí, señor. Entonces, yo creo que con esto ya terminamos la entrevista. Obviamente, pues muchas gracias por aceptar la entrevista, por, por colaborarnos, porque pues no todos nos han podido ayudar. Y, No, pero ¿qué hace y falta yo gracias. si quieres, yo puedo tratar de hablar con ellos? Bueno, o llámalos a ver qué pasa. Con el Bielorrusia ya lo hiciste. Sí, pues con la que no pude fue con Paula No, pues Arenas, no, que me parecía súper importante con no, ella. que va a ser súper importante. Yo estuve ahorita en la comisión de la verdad también trabajando con ella y con ella también me agarraba como siempre, como con Garzón. Entonces nos volvimos a agarrar, pero mentiras. Digo, agarrar es una manera de hablar del trabajo. No, es que ella sí ha tomado una distancia, ella se quiere distanciar de todo, de alguna manera. Ella es una mujer maravillosa, muy llevada de su parecer. Eh, es una mujer maravillosa, es una mujer maravillosa. Yo diría encantadora, pero eso es dificilísimo descubrírselo. Sí. Pero sí, ella guarda muchísimas, es decir, no quiere estar, ¿cómo te diría? Sí, no quiere sonar, por llamarlo de alguna manera. Pero es una mujer maravillosa. Con quién podríamos hablar a ver qué? Porque es que las etapas, ¿con quién has hablado de su programa, de Quark? Pero es que ahorita estás hablando de sociedad solamente en ello. Sí, con Cuac, con el que podría hablar es con Eduardo Arias, porque él, pues como estaba ahí, creo que él podría, porque recuerdo que ahí estaba Diego Diego León, León sí, claro, Hoyos, pero el papel que era el que era hacía el de... de Pili. Mucho más, Ujú. veo mucho más, digamos, era mucho más inteligente, por llamarlo, porque decían que Sociedad era un programa inteligente, realmente mucho más estructurado, mucho más inteligente, mucho más armadito, era Quack. Nosotros jugábamos un poquitico a divertirnos, pero es a través de esto, es a través de esto, y no se olvide, este es el camino no son las programadoras o las grandes canales o los grandes, bueno, si uno quiere jugar con Netflix, pero para hacer otras cosas que se ven en el mundo, pero esto es donde usted se puede comunicar, donde los jóvenes se pueden realmente comunicar y hacernos pensar. Sí, señor. Bueno, okay. Sí, esta las estamos subiendo ahí en YouTube. En YouTube y, Sí, señor. y qué busco. El canal se llama Homenaje a Jaime Garzón. Ok. Ok. Y ahí está entonces la primera entrevista que hicimos que fue con Ah, Lucía. y les fue bien con ella también es una mujer maravillosa, sí. Sí, sí, con ella sí. Lo que pasa es que sí se tocó aplazar en algún momento, pero ya. Igual ya se subió, No, entonces si no, necesitas no algo y te había puedo problema. ayudar, no dude, Wilfran, que es como Wilson y Francisco al tiempo, no tengo ni idea de eso de dónde le salió, que me avisa y si puedo hacer algo lo hacemos, ¿vale? Listo, sí, Bueno, señor. Muchas bueno, gracias, Francisco. cuídense y adelante, y adelante. Ok, bien, Muchas gracias. saludos.